Back down here. De regreso aquí abajo. I had some good feedback last week, Recibí buenos comentarios sobre eso la semana pasada. which I very much appreciate. Aprecio esos comentarios. That you all liked it. when Que I les was down gustó cuando estoy aquí abajo. here. Felt like we were a little more connected, didn't it? Sorry, is there papers? Oh, Oh. she has the papers. Going Y off pero script sí. here. Sí, estamos aquí un poco más conectados y aquí ya tenemos entonces el libreto. So how is everybody doing? Así es de que, ¿cómo están todos? So you're right down here in personal. Ya estamos aquí más acercados You can't get away with nothing down here. y no se pueden escapar, ya. Oh, that's good. That's good. Qué bueno, qué bueno. Yeah, you have to stay awake. One other little technical or announcement issue, Y otra cosa técnica o anuncio, particularly for those online. en especial para los que nos acompañan en línea. So I just realized for the first time last week Me acabo de dar cuenta por primera vez la semana pasada that perhaps the reason we're not getting any feedback on our YouTube channel que quizá la razón por la cual no estamos recibiendo comentarios en nuestro canal de YouTube is because most of you that are watching on YouTube es por el hecho de que la mayoría que nos ven en YouTube probably don't know that you actually have to have a YouTube account in order to be able to chat. probablemente no saben que necesitan tener una cuenta de YouTube para poder poner comentarios. So please, I would like to ask you to get a YouTube account Así es de que quisiera pedirles que puedan agarrar una cuenta de YouTube because we'd love to interact with you during the service. porque nos encantaría interactuar con ustedes durante el servicio. And so if that's a challenge for you and you need help, Así es de que si de esto es alguna manera un reto para ustedes y necesitan ayuda, you can either respond to the email that you get as a reminder on Sundays, pueden responder al correo electrónico que reciben para recordarles los domingos or you can contact the church office and we'll make sure somebody follows up. o pueden contactar a la iglesia, a la oficina de la iglesia y les vamos a ayudar. All right. Let's start by reading the passage that we have this morning. Entonces comencemos leyendo el pasaje que tenemos esta mañana. This is 2 Peter chapter 1. Esta es segunda de Pedro capítulo 1. I gave both Ann and Shirley the wrong text. Le di a Anne y a Shirley el texto equivocado, But it's 2 Peter chapter 1, pero sí estamos en segunda de Pedro capítulo 1, verses 3 through 11. versículos 3 al 11. And as Ann indicated, Y como señaló Anne, this is one of those passages of Scripture este es uno de aquellos pasajes en la escritura that just has so much packed into it. que tienen tanto dentro de ese pasaje. It would take us hours to exhaust everything that Peter's trying to tell us here. Pudiéramos pasar horas estudiando todo lo que Pedro nos dice aquí. And if this is something that you're not familiar with, Y si esto es algo a lo cual no estás familiarizado, I would ask that you spend some time in this chapter this week. les pido que entonces pasen tiempo en este capítulo esta semana siguiente. So let's read this together. Así es de que leámoslo juntos. His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of him who called us by his own glory and goodness. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Through these, he has given us his very great and precious promises, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, so that through them you may participate in the divine nature, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. For this very reason, Vosotros también make sure you give every effort to add to your faith goodness, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, and to goodness knowledge, a la virtud conocimiento, and to knowledge self-control, al conocimiento dominio propio, and to self-control perseverance, al dominio propio paciencia, and to perseverance godliness, a la paciencia piedad, and to godliness mutual affection, a la piedad afecto fraternal and to mutual affection love. y al afecto fraternal amor.
For if you possess these qualities in increasing measure, Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. But whoever does not have them is nearsighted and blind, Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. forgetting that they have been cleansed from their past sins. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Therefore, my brothers and sisters, Por lo cual, hermanos, make every effort to confirm your calling and election. tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. For if you do these things, Porque haciendo estas cosas, you will never stumble, no caerás jamás. and you will receive a rich welcome into the kingdom, eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. How many of you want to live an effective and productive life? ¿Cuántos de nosotros que queremos tener esa vida eficaz? How many of you want a rich welcome when you get into the kingdom of God? ¿Cuántos de nosotros queremos tener esa buena bienvenida cuando lleguemos al reino de Dios? Yes, amen? Amén. Well, then we need to pay attention to this passage, don't we? Entonces, si queremos todo esto, debemos prestar atención a este pasaje. I love Laura's children's story this morning Me encantó la historia de Laura esta mañana because it fit right in. porque concordó muy adecuadamente. And just like there are ingredients to making a cake, Y al igual que hay ingredientes para hacer un pastel, there are also ingredients to making a godly life. también hay ingredientes para tener una vida digna de Dios. And just like she said, sometimes we need to go to school to learn things, Y al igual que ella dijo que a veces tenemos que ir a la escuela para aprender, because sometimes just having the list of ingredients is not enough, right? porque a veces no basta con solo tener la lista de ingredientes. Anybody who cooks knows that. De hecho, todos los que cocinan o hacen pasteles conocen esto. And so Peter is telling us that here is the ingredients for life. Así es de que aquí Pedro nos está dando la lista de ingredientes para la vida. Not just life in this world, No solamente la vida aquí en este mundo, but a godly life, pero una vida digna de Dios, a effective and productive life, una vida productiva y eficaz, and a life that is going to get you a rich welcome in the eternal kingdom. y una vida que te va a dar una bienvenida grandiosa cuando llegues al reino. That sounds pretty good, right? Suena bien. Now, how many of you, let's see, Laura also brought out, some things like, what other things do we go to school for? Y también Laura recalcó que para qué otras cosas vamos a la escuela. Who went to school to do something? ¿Quién fue a la escuela para hacer algo? Okay. Mildred, what did you go to school for? Yo estudié en la universidad. She went to the university. Okay. What did you study? Sociology. Sociology. Okay. Y Great. educación secundaria. Okay. Who else? Alex, you went to school? Oh, yeah. I was I went to chemical dependency. Okay. How to be a chemical dependency counselor. Amanda, what did you go to school for? Education. Education. To be a teacher. So, Laura? Dry cleaning school. What was Dry cleaning. Dry cleaning school. All right. Yeah, so there's all kinds of things that we go to school for in life, right? Así es de que, como ven, hay todo tipo de cosas por las cuales nosotros vamos a agarrar una educación. And we would be foolish to try to do those things without the schooling, wouldn't we? Y sería demasiado tonto tratar de hacer estas cosas sin tener la educación. And yet, Y aún así, how many of us take the most important thing in our life, ¿cuántos de nosotros tomamos la cosa más importante en nuestras vidas? and that is preparation for our eternal life, Siendo esto la preparación para nuestra vida eterna, and don't take it seriously enough to go to school? y no lo tomamos demasiado serio para ir y educarnos sobre ello. Am I overstating that fact? ¿O estoy exagerando con esto? How many people think it's just okay just to show up at church on Sunday morning? ¿Cuánta gente siente que está bien solo ir a la iglesia los domingos? And yes, hopefully you get some benefit from going to
church on Sunday mornings. Y sí, espero que haya algún beneficio que usted al ir a la iglesia cada semana, But listening to somebody talk for 45 minutes or so pero el escuchar a alguien hablar por 45 minutos o así every Sunday cada domingo is not going to give you the instruction that you need for this kind of life. no es lo único que necesitas para instruirte para poder vivir este tipo de vida. Because this kind of life is like having a doctorate degree. Porque este tipo de vida necesitas como una maestría. Because is any of this easy? Porque estas son cosas fáciles. Is it easy to follow the Lord? ¿Es fácil seguir al Señor? Is it easy to get it right? ¿Es fácil hacer las cosas correctas? Is it easy to have a good marriage? ¿Es fácil tener un buen matrimonio? Is it easy to raise godly children? ¿Es fácil criar a niños cristianos? Is it easy to even have a good character? ¿Es fácil tener un buen carácter? I would say none of that is easy. Yo diría que ninguna de esas cosas son fáciles. And yet, if you look at the majority of people, Y aún si nosotros vemos a la mayoría de la gente, they don't take it any more seriously than preparing to go to bed at night. no lo toman más en serio, lo toman como si fuera algo común y corriente, como ir a la cama diariamente. In fact, I would think many of us take more time to do that than we do our spiritual lives. Incluso yo diría que a veces nosotros nos tomamos más importancia en prepararnos para ir a dormir que a nuestra vida eterna. So, what I have been trying to do over the last several months, actually Así es de que lo que yo he estado tratando de hacer los últimos meses, the whole time that I've been here for the last 4 years, o bueno, todo el tiempo que he estado aquí, estos últimos 4 años, which actually this is my 4th anniversary today. que hoy es mi 4º aniversario, What we're trying to do is help us to see the life that God wants us to live y lo que estamos tratando de hacer es tratar de ver el tipo de vida que Dios quiere que vivamos and help us to know how to live it. y ayudarnos a ver cómo podemos vivirla, Because that's my job. porque este es mi trabajo. My job is to be your teacher Mi trabajo es ser tu maestro and your coach y tu entrenador to help you live this life. para ayudarte a vivir esta vida. That's my job. Ese es mi trabajo. But guess what? Pero adivina qué, You got to be a student. tú necesitas estudiar. And what do students do? ¿Y qué hacen los estudiantes? They study Estudian, and they go to class van a la clase and they get assignments. y les dan tareas. And if they want to pass the Y class, si quieren pasar la they clase, have to do the assignments. tienen que hacer las And tareas sometimes they take tests. y a veces tomar pruebas. And depending on whether they've done the assignments or not, they may or may not pass that test. Y dependiendo si han hecho su tarea o no, pasan o no pasan. Well, my friends, my loved ones, my family, Bueno, amigos, queridos, mi familia, it's no different. aquí no hay diferencia. But this is the real school. Pero esta es la verdadera escuela. I mean, you know, we just said goodbye to Gwen, Y nosotros acabamos de despedirnos de Gwen and we've had to say goodbye to many others y, recently. y hemos tenido que despedirnos de varios recientemente. And as it is said in nearly every funeral, Y como es dicho en casi todo funeral, the only thing you take with you is what? la única cosa que te llevas contigo, ¿qué es? Your character, Tu carácter, yourself. tu forma de ser. And the only thing you leave, Y la única cosa que dejas, or the most important thing that you leave, o la cosa más importante que tú dejas, is your legacy es tu legado, through your relationships. por medio de las relaciones que tuviste. And so all those other things, I mean, yes, we leave our legacy through our careers, Así es de que todas estas otras cosas, y sí, algunos dejamos nuestro legado por medio de nuestras carreras, and hopefully, according to the glory of God, we do a good job and represent Him, and we do leave a legacy that way. y esperamos que si estamos dándole la gloria a Dios, nosotros hacemos un buen trabajo y dejamos un legado por medio de eso. But it's not going to matter how much money you have in the bank or how many things you have. Pero no va a importar qué tanto dinero tuviste, cuántas cosas tuviste. It's going to be who you are Lo más importante va a ser quién fuiste and whether or not you receive that rich welcome when you get into the eternal kingdom. y si sí o no recibiste esa grandiosa bienvenida cuando llegues al reino de Dios. So let's dive into this text. Así es de que vayamos a este texto. I want you to be eager students first day of class. Quiero que estén tan emocionados como los estudiantes en el primer día de clases. Because what Peter is trying to tell us here is absolutely amazing. Porque lo que nos está tratando de decir aquí Pedro es verdaderamente increíble. So he says, God's divine power has given us everything. El poder divino de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Okay, do we believe that? ¿Creemos esto?
Do we believe that God has given us everything we need? ¿Verdaderamente creemos que Dios nos ha entregado todo lo que necesitamos? I'll let you answer that question personally, Voy a dejar que ustedes respondan esta pregunta personalmente, but the Bible tells us absolutely He has. pero la Biblia nos dice que ciertamente Él lo ha hecho. And He left us these things so that we could live a godly life. Y Él nos dejó estas cosas para que podamos vivir una vida digna de Él. And along with the knowledge that He gave us, Y al igual que con ese conocimiento que nos dejó, He has given us great and precious promises. Él nos ha dado estas grandes y preciosas promesas. Well, many times since over the last couple of years, I've tried to help you understand the power of God's Word. Y muchas veces a través de los últimos años he tratado de explicarles el poder de las palabras de Dios. And today is another example of how we need God's Word. Y hoy es otro ejemplo de cómo necesitamos las palabras de Dios. We all know, we say it all the time, it's the instruction manual. Todos sabemos y los decimos muchas veces que es el manual. It's the directions for the box of our life. Son las instrucciones para poder conducir nuestras vidas. And so having those precious promises and the instructions in His Word Así es de que al tener esas preciosas promesas e instrucciones en su palabra, gives us what we need to have this life that He's talking about. nos da lo que necesitamos para poder tener esta vida de la cual Él habla. Now notice this next phrase. Y ahora pongan atención a esta frase. So that through them you may participate in the divine nature. Para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Did you know that you were supposed to participate in the divine nature? ¿Sabías que tú debes de estar participando en la naturaleza divina? Yes, did you know that you aren't just human? ¿Sabías que tú no solamente eres un humano común y corriente? That we were all born again, Que todos fuimos nacidos nuevamente. right? And when we were born again, what were we born as? Y cuando nacimos nuevamente, ¿cómo nacimos? Sons and daughters of God. Nacimos siendo hijos e hijas de Dios. And so now we are learning to grow up as princes and princesses in God's kingdom. Entonces ahora estamos creciendo y siendo educados como príncipes y princesas en el reino de Dios. So one of the things that Peter actually tells us over and over in both of his books Y una de las cosas que repite Pedro una y otra vez en ambos de sus libros, is he talks to us about our identity. él habla sobre nuestra identidad. That if we think that we're just lowly human beings, Que si nosotros seguimos pensando que somos un ser humano común y corriente, subject to everything that's going on and just living for this life, que pueden ser desviados por cualquier cosa y solo viviendo por esta vida terrenal, then we're kind of like living in on a dead-end street. entonces nosotros estamos viviendo como si vamos en un camino sin rumbo. Whatever we do and have, that's it, and it's over. Cualquier cosa que hagamos o tenemos, cuando se pierde, ya, se acabó todo. But he's saying, no, Pero él nos dice, no, you have been born again into the family of God. tú naciste nuevamente y naciste en la familia de Dios. So now your primary identity is as a royal heir of the kingdom of God. Entonces ahora tu identidad principal es un heredero real de la familia de Dios. Let's say together, I am a royal heir of the kingdom of God. Entonces digámoslos juntos, soy un heredero real del reino de Dios. Okay? I Soy un am a heredero royal real del heir reino of the de kingdom Dios. of God. Amen? Amén. That should give us excitement. Esto debe de emocionarnos. And then when we think about the fact that our Father has given us everything we need, Y después, si nos podemos a pensar sobre el hecho de que nuestro Padre nos ha dado todo lo que necesitamos, we're not thinking about a poor dad living somewhere down on, North 6th Street. no estamos pensando como un padre pobre que está viviendo sin cosas para él. We're talking about the King of Heaven, Estamos hablando sobre el Rey del Cielo, who has all the resources of heaven to help us. quien tiene todos los recursos del cielo para ayudarnos. And with that, we have escaped the corruption in the world caused by evil desires. Y con eso hemos escapado de la corrupción en el mundo a causa de la concupiscencia. For this very reason, then, Vosotros también, teniendo toda diligencia por esto mismo, make every effort to add to your faith. añadid a vuestra fe virtud. How much effort? ¿Cuánto esfuerzo tenemos que hacer? Every effort. Todo esfuerzo. How much is that? ¿Y cuánto es todo ese esfuerzo? Oh, every. Todo. This much. Yeah. Right? Now, don't raise your hands, but how many of you are giving
every effort to this Y, cause? y ahora no levantemos la mano, pero piensen cuánto de nosotros estamos dando todo este esfuerzo a la causa. I'm challenged by that too. Yo también soy retado por esto. It's hard. Es difícil. You know, in our prayer time this morning, En nuestro tiempo de oración esta mañana, Manette was sharing Minette compartió how easy it is to forget and be distracted. qué tan fácil es olvidarnos o ser distraídos. And we get into the rest of life. Y entonces nos preocupamos con el resto de la vida And we forget. y se nos olvida. Or we temporarily see things as more important, O temporalmente vemos otras cosas como más importantes. which we talked about last week. Y hablamos sobre eso la semana pasada. But if we're going to succeed, Pero si vamos a poder lograr, like any good cause, o con cualquier buena causa, we need to make every effort. necesitamos poner todo nuestro esfuerzo. How many of you follow figure skating? ¿Cuántos de ustedes siguen al patinaje olímpico? A couple. Ann and I really enjoy watching figure skating. A Anne y a mí nosotros disfrutamos ver el patinaje olímpico And we don't get to very often. y muchas veces no lo vemos tan a menudo. But a couple weeks ago, Pero hace unas 2 semanas, a new world champion figure skater was crowned for the women's figure skating. un nuevo campeón, una nueva campeona del patinaje mundial fue coronada. A 15-year-old girl from Russia. Una niña de 15 años de Rusia. She was spectacular. Ella, sus rutinas eran espectaculares. Even the commentators were like, we haven't seen nothing like this before. Incluso los comentarios eran que nunca hemos visto algo así. Her total score on the free skate, Su calificación total en la estilo libre actually the combined score, o su puntaje combinado was 20 points higher than the previous all-time record. fueron 20 puntos más alto que el campeón previo. She was doing quad spins or whatever. Ella estaba estaba haciendo trucos donde daba vueltas 4 veces And she was doing them with such grace. y la estaba haciendo de tal manera con tanta gracia. And if you know anything about figure skating, it's very hard to keep your balance while you're, spinning around at 50 miles an hour. Y si saben cualquier cosa sobre el patinaje, es que es muy difícil tener ese balance cuando estás dando vueltas y vueltas, Having to count and make sure you come down at the right time. teniendo que contar y saber cuándo parar al punto apropiado. So most professional world-class skaters Entonces los patinadores profesionales, la mayoría, are only able to get their hands up about this high when they're spinning. solamente pueden levantar sus manos como así de alto cuando están dando vueltas. On every jump, she had her hands fully intertwined. En todo salto, ella tenía sus brazos completamente levantados. So she got bonus points for every jump just for doing that. Así es de que ella tuvo puntos extras por cada salto cuando hacía eso. Now at 15 years of age, Entonces ella, de 15 años de edad, she is going to be on the world stage as the #1 skater for quite some time. ella va a estar como la campeona número 1 por un buen tiempo. But just think how much effort went into becoming that skater. Pero ponte a pensar cuánto esfuerzo tomó para que ella pueda hacer esto. Yes, there had to be talent, for sure, Sí, debe de haber talento natural, obvio, and the right personality, y la correcta personalidad and the coach, y el entrenador, but lots and lots of practice pero mucha y mucha práctica, and time. tiempo, And for what? ¿y para qué? Glory on the world stage. Esta gloria delante del mundo. Has nothing to do with her eternity. Esto no tiene nada que ver con su vida eterna. So if a 15-year-old girl can put that much effort in that little time, Así es de que si una niña de 15 años puede poner tanto esfuerzo en ese corto tiempo, what about us? ¿qué tal nosotros? All right, so Peter goes on to list several things Y Pedro continúa dándonos ciertas cosas that are like the ingredients to this life. que son, digamos, los ingredientes para esta vida. And I'm only going to have time to just really kind of mention a quick reference as to what, they are beyond the words. Y solamente voy a repasar brevemente qué son. So add to your faith, that is your basic belief. Y básicamente es añadir a vuestra fe. Yes, I believe in God. Sí, por fe yo creo en Dios. And so add to that your goodness. Entonces a eso le añades virtud. And in this statement,
Peter is saying your heart towards doing good. Y en esta frase eso significa tu corazón dispuesto a hacer el bien. Because how many of you know that the first thing that needs to be converted when we come to Christ is our hearts? Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que la primera cosa que necesita ser convertida cuando venimos a Cristo es nuestro corazón? That's what repentance is. It's changing our heart De eso se trata el arrepentimiento, cambiar nuestro corazón. from just wanting to live for ourselves De simplemente querer vivir por nosotros mismos to live for God a vivir para Dios and others. y para And otros. so our heart changes. Así es de que cambia nuestro corazón And then we add to that goodness knowledge. y a la virtud añadimos conocimiento. And so as our heart changes, Así es de que mientras está cambiando nuestro corazón, now we read the Word of God, leemos la palabra de Dios, we hear preachers and teachers, escuchamos a predicadores y maestros and we gain knowledge. y entonces tenemos ese conocimiento. Like, oh, this is how you do this thing. Ah, así es como haces estas cosas. Like, be quick to listen Estamos prontos a escuchar and slow to what? y lentos a qué? Speak. A hablar. Right? That should be something we all know. Eso debe de ser algo que nosotros sabemos. And if you don't know that basic teaching, Y si no conoces enseñanza básica, there you have it. aquí tienes. That was a freebie. Eso fue de gratis. And if you apply that one teaching throughout your life, you will be blessed. Y si solamente usas esa enseñanza toda tu vida, vas a ser bendecido. How many of you know that 99% of the time it's better to hold your tongue? ¿Cuántos de ustedes saben que la 99% de la vida es mejor que te quedes callado? Right? But it's hard to do so sometimes. Pero es difícil de hacerlo, ¿verdad? Which is why James tells us that the man who can control his tongue is a perfect man. Por eso es que nos dice Santiago que el hombre que puede controlar su lengua es un hombre perfecto. Wow. Wow. So, yeah, wow. Thank you. Yeah, how many? We can all relate to that, right? Todos podemos identificarnos con eso, ¿verdad? But that's what I'm talking about. See how much we need the Word of God? Pero a eso me refiero. ¿Ven de qué tal manera necesitamos la palabra de Dios? See how much we need to have that instruction in our mind all the time? ¿Cuánto necesitamos tener esa instrucción constantemente en nuestra mente? Again, just think of that one teaching that we just said. Simplemente piensa en esa enseñanza que acabamos de repasar. Be quick to listen and slow to speak. Rápido a escuchar, pero lento a contestar. If you had that in your head all the time, how Sí. much better would your life be? Si tú siempre estás pensando en eso en tu mente, ¿qué tan fácil va a ser la vida? Or have been? ¿O sería más fácil la vida? So, we're adding to our good intentions knowledge of how God wants us to live. Entonces a nuestra virtud le añadimos el conocimiento de cómo Dios quiere que vivamos. And then now to that knowledge, we're going to add self-control. Y ahora a ese conocimiento vamos a añadirle el dominio propio. Right? So here comes the instruction. Aquí tienes tus instrucciones. Be slow to speak. Lento a hablar. That's the knowledge. Ese es el conocimiento. Now I need to add to that self-control. Entonces ahora tengo que añadir el dominio propio. Now I need to actually, Entonces ahora literalmente tengo que morderme la lengua para no Bite. decir todo. bite my tongue. Morderme la lengua para no That's hablar todo. self-control. Ese es el dominio propio. Self-control is not saying what you feel like saying in the moment because you know it's better not to. El dominio propio es no decir lo que estás pensando porque sabes que es mejor que no lo digas. And so much more. Y mucho más. I mean, how many of you know that we're supposed to get like a good night's sleep? ¿Cuántos de ustedes saben que debemos de tener una buena noche de sueño? But how many of us don't always have the self-control to go to bed on time? Pero ¿cuántos de nosotros no tenemos el dominio propio de irnos a dormir temprano? Right? I struggle with that from time to time. Yo sí hago eso de vez en cuando. On my day off, I tend to want to throw the clock away, En mi día de descanso suelo olvidarme del tiempo, but I always pay for it the next day. pero siempre cuesta al siguiente día. Okay, so, and then we add to self-control, Entonces ahora al dominio propio le añadimos perseverance. paciencia. What is perseverance? ¿Cuál es esa paciencia? Keep trying. Sigue intentándolo. Keep going when it gets difficult. Sigue adelante aún cuando está difícil. Keep going when you're bored. Sigue adelante cuando estás aburrido. Keep going when nobody else is going with you. Sigue adelante aún cuando eras el único que lo está haciendo. Keep going when everything inside of you is screaming, no! Sigue adelante aún cuando todo en tu sistema te grita que no. Anybody who's been on a diet Alguien que ha estado en una dieta has those moments, right? tiene esos momentos. When your body is screaming, I want that! Cuando tu cuerpo te grita, yo quiero eso.
especially, when you're on like a detox diet, Especialmente cuando estás en una dieta de limpieza, when you're very limited, estás muy limitado, it's even harder and your body is just like screaming for all those tastes. es aún más difícil y tu cuerpo te grita por todas las cosas. So you add to your self-control, perseverance, you keep going. Entonces a tu dominio propio le añades esa paciencia para poder seguir adelante. And then to your perseverance, godliness. Y después a la paciencia, piedad. Godliness is simply God-likeness. La piedad es esa manera de ser más como Dios. Again, do you wonder or do you believe that you are actually supposed to be God-like? Nuevamente, ¿te preguntas o sabes verdaderamente que debes de ser como Dios? Do you believe that you are to be like God? ¿Crees que debes de ser más y más como Dios? Not in his power and might and ruling over everything, No en el hecho de que seas poderoso y grandioso y tienes que estar gobernando toda la tierra, but in his image, his character. pero en su imagen y en su manera de ser. And so, do you see this pattern or this process developing here? Así es de que ya puedes darte cuenta de este patrón, este proceso. So we believe in God, our faith, Creemos en Dios por fe and our goodness changes toward God to do the good thing. y entonces nuestra virtud llega por hacer las cosas buenas. And then we add to that knowledge, in other words, what that looks like. How do we do that? Y a esa virtud añadimos el conocimiento de saber cómo hacemos esas buenas obras. And then we put that knowledge into practice Entonces ingerimos todo ese conocimiento y lo practicamos and learn to control ourselves, y aprendemos a tener dominio propio, whether it's, not talking when we shouldn't be talking or not eating when we shouldn't be eating. ya sea que ese dominio sea de callarnos cuando debemos de hacerlo o no comer cuando no debemos de hacerlo. We learn those things and we add perseverance. We keep going with all that. Aprendemos esas cosas y añadimos la paciencia para seguir adelante. And eventually that begins to develop your character. Y después de eso empieza a formar nuestra manera de ser. That if you actually practice biting your tongue long enough, Que si tú practicas verdaderamente ese dominio propio de no hablar, yeah, your tongue might be shorter, sí, quizá tengas una lengua ya traumada, but you will actually learn to be able to not say things when you feel like saying them. pero entonces vas a poder aprender a no decir las cosas inapropiadas cuando no debes decirlas. And in that ability, you will becoming godlike. Y en esa habilidad es cuando tú te haces más como Dios. You see, sometimes we think of godliness or godlikeness as like these super spiritual things, like we have to become like superhero. A veces nosotros pensamos que el ser como Dios debemos de ser más propios y más supernaturales. No, being godlike is having the fruit of the Spirit, Pero no, el ser como Dios es tener ese fruto del Espíritu. really loving other people, Verdaderamente poder amar al resto de la gente. being kind, Ser generoso, especially when you don't feel like being kind. especialmente ser bondadoso cuando no sientes esa bondad. How many of you know feeling kind towards somebody you really like is not that hard? ¿Cuántos de ustedes saben que sí, tú puedes ser bondadoso con alguien que amas muy fácilmente? And even the pagans could do that. E incluso los paganos pueden hacer eso. That doesn't take godlikeness to do that. Pero eso no requiere que seas como Dios y puedes hacerlo con alguien que That's amas. human nature. Esa es la naturaleza humana. And so we start becoming godlike. Entonces, ahí es cuando comienza a desarrollarse nuestra virtud. And in our becoming godlike, we gain mutual affection. Perdón, nuestra piedad. Y al tener esa piedad, tenemos el afecto fraternal. We begin to turn our thoughts from our own selves Comenzamos a dejar de pensar en nosotros mismos. to, as Paul says in Philippians, considering others better than ourselves. Y como nos dicen en Filipenses, a considerar a los demás más altos que nosotros mismos. That's what this mutual affection means. A esto se refiere el afecto fraternal. And then as we keep practicing, Y después, mientras seguimos practicando, that mutual affection grows into deep agape or godlike love. ese afecto fraternal se convierte en ese profundo agape, ese amor de Dios. Can you see how these are the ingredients to a godly life? ¿Puedes ver ahora ya cómo son estos los ingredientes para una vida de Dios? Can you see God's plan for you in this? ¿Puedes ver ese plan de Dios para ti? You see, God knows what we're made of. Dios sabe de qué estamos hechos. He knows our condition as fallen, sinful people, Él conoce nuestra condición como gente que ha caído al pecado, but He has given us everything we need to go from being these sinful people to being godlike.
Pero Él nos ha dado todo lo que necesitamos de ir, de ser estos pecadores perdidos, a ser más como Él. But again, it's our responsibility to be good students Pero nuevamente nuestra responsabilidad es ser buenos estudiantes, who not only hear the word, quienes no simplemente escuchan la palabra, but put it in practice. pero la ponen en práctica. And so he says in verse 8, Y entonces nos dice Él en el versículo 8, if you possess these qualities in increasing measure, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. But whoever does not have them is nearsighted and blind, Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, forgetting that they have been cleansed from their past sins. es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. There's so much in this text. Hay tanto en este pasaje Time is running out here. y el tiempo se va demasiado rápido, But I want to comment on that last phrase. pero quiero comentar en esa última frase. This is another freebie. Esta es otra lección gratis. So this statement, they forget that they have been cleansed from their past sins. Esta frase, habiendo olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. What are your past sins? ¿Cuáles son tus pecados antiguos? I share this because I'm wondering if anybody struggles with what I used to struggle with. Y yo comparto esto porque me pregunto si alguien está lidiando con lo que yo lidiaba. You see, when I struggled with sins, Cuando yo lidiaba con el pecado, and especially since I've been a Christian pretty much all my life, y especialmente porque he sido cristiano casi toda mi vida, I wonder what my past sins were, yo me preguntaba cuáles eran mis pecados antiguos. and I would think, Y pensaba, mostly unconsciously, no consciente de esto, that my past sins were the sins that I did before I came to Christ. que mis pecados antiguos eran mis pecados que cometí antes de conocer a Cristo. Again, I don't know if anybody struggles with this issue, Y no sé nuevamente si muchos de ustedes lidian con esto, but that used to bother me. pero eso me molestaba. Like, what about all the sins that I've committed since then? Como qué tal los pecados que he cometido desde entonces. And the devil would use this to beat me up. Y el diablo usaba esto para atacarme. So I just want to, if anybody's struggling with that, Así es de que si alguien está lidiando con eso, I just want to give you a real clear definition of what past sins is. quiero darles una definición específica a qué se refiere estos antiguos pecados. And that's any sin that's past, Y este es cualquier pecado que ha pasado. right? In other words, it's 11:55 something. En otras palabras, son las 11:50 y tantos. So any sin committed at 11:54 or before is past. Así es de que cualquier pecado cometido a las 11:54, 53 ya es pasado. So every moment I can receive this promise. Así es de que cada minuto yo puedo recibir esta promesa. Every moment I can receive the fact that I have been cleansed from my past sin. Cada minuto puedo ser limpiado de todos esos pecados pasados. You see, the devil loves to beat us up for anything that we do, Y el diablo le encanta atacarnos por cualquier cosita que getting us hagamos, to doubt that Jesus will forgive us this time. queriendo que dudemos que ¿acaso Dios me va a perdonar esta vez? Because don't you know it's the 1,000th time you've done that? Porque ¿acaso no sabes que es la 1000 vez que has hecho esto? And certainly there's a limit to God's grace. Ciertamente va a haber un límite para la gracia de Certainly Dios. this time was the last time or the last time was the last time he's going to forgive you for this. Ciertamente esta fue la gota que derramó el vaso y ya no te va a perdonar por esto. Don't let the devil convince you of that lie. No te dejes convencer por el diablo de esta mentira. Yes, we should confess every sin Sí, debemos confesar cada pecado and turn our hearts back to God y acudir y regresar nuestras corazones a as Dios often as we need to. lo más seguido que necesitemos hacerlo, But his word is clear pero es clara su palabra, that if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y pronto para perdonarnos y limpiarnos de esos pecados. And there is no limit to God's grace. Y no hay límite para la gracia de Dios. The only limit to God's grace El único límite para la gracia de Dios is our unwillingness to accept it and to live in it. es nuestra capacidad para aceptarla y vivir en ella. Because as Paul tells us in Romans 6, Porque como nos dice Pablo en Romanos 6, where sin did abound, que nosotros estábamos atados al pecado, grace did much more abound. pero la gracia nos hace aún mucho más. Again, that was a freebie.
Y nuevamente, esto fue gratis, lección gratis. Okay, I'm going to try to wrap this up, Y voy a tratar de concluir, resumir but esto, it's still going to be a couple minutes. pero aún van a ser varios minutos. I know you're surprised. Ya sé, les sorprendió. Okay. Let's see if I got this on. All right. So, what I want you to do is I want to use another analogy to help us think this through, okay? Y lo que quiero usar es otra analogía para poder comprender esto. God has given every one of us a seed, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una semilla, the life He wants us to live. la vida que quiere que vivamos. It's planted in us as a seed. Está plantado dentro de nosotros como una semilla. Okay? In fact, in 1 Peter chapter 1 verse 23, Incluso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, it says, "For you have been born again, dice, porque tú has nacido de nuevo, not of perishable seed, no de semilla que puede ser pudrida, but of imperishable, pero de una que no se pudre, through the living and enduring word of God." por medio de la palabra viva de Dios. So, the faith that we talked about Así es de que esa fe de la cual hablamos comes into us via the word of God and His Holy Spirit viene dentro de nosotros debido a la palabra de Dios y su Espíritu Santo and gets planted in us. y es plantada dentro de nosotros. And how many of you know, ¿Y cuántos de ustedes saben? and we looked at this several months ago, Y hace unos meses repasamos so esto, maybe you'll remember, entonces quizás recuerden, but how many of you know that the seed has everything that it needs to grow? ¿cuántos de ustedes saben, recuerdan que la semilla tiene todo lo que requiere para crecer? I mean, within its DNA and even within the seed itself is the future plant. Dentro de ese ADN, de esa semilla, está todo lo que necesita para que la planta crezca, But it needs help from the soil. pero necesita ayuda de la tierra. How many of you know the parable of the sower that Jesus taught? ¿Cuántos de ustedes conocen la parábola del sembrador que enseñó Jesucristo? Okay, might have to do that again. Quizá tengamos que repasarla. Well, Jesus told Jesus told a parable about a farmer who went to sow his seed in the field. Jesucristo dijo la parábola sobre un sembrador que fue y aventó la semilla. And some seed fell on good ground and some seed fell on bad ground. Y alguna semilla cayó en un buen tierra y otra en un piso malo. Some got taken away by birds. Alguna fue comida por los pájaros, Some got crowded out by weeds. alguna cayó en donde había mucha hierba And some grew abundantly. y alguna creció con abundancia. Now, we are the soil Entonces nosotros somos la tierra in that story. en esa historia. And the life that we've been talking about Y esa vida de la cual hemos estado hablando is the seed. es esa semilla. And so, what we need to do, Así es de que lo que nosotros necesitamos hacer, again, looking at this list that we've just read through, nuevamente repasando esta lista que hemos revisado, is we need to water and cultivate and feed that seed, right? necesitamos regar y cultivar y ayudar esa semilla. And so, oops, turned it off. Yay, get back on. All right, and as we do, Y mientras hacemos esto, the seed grows. crece esta semilla. That's the life of Christ in us. Esa es la vida de Cristo dentro de nosotros. A couple weeks ago, we read in Galatians 6 Hace unas semanas leímos en Gálatas 6 about the law of sowing and reaping. sobre la ley de la siembra y la cosecha. Do you remember that? ¿Recuerdan eso? Sort of, kind of. Más o menos. What happens if you don't sow? ¿Qué pasa si no siembras? You don't reap. No puedes cosechar. A farmer knows that if he doesn't plant seed, he's not going to have anything to harvest. Nosotros sabemos que si no plantas nada, no vas a poder cosechar nada. So there is a universal law Así es de que hay una ley universal called the law of sowing and reaping. llamada la ley de la siembra y la cosecha. Say it with me, sowing and reaping. Siembra y cosecha. Okay? Sowing Siembra y and reaping. cosecha. Okay? So let's say it again. Sowing Siembra y and cosecha. reaping. What you sow, you will reap every day. Lo que tú siembras, tú vas a cosechar diariamente.
This is a truth that transcends or covers all of your life. Esta es una verdad universal que pasa toda tu vida. If you are a selfish, angry person, you are going to reap the fruit of being a selfish and angry person. Si tú eres una persona egoísta, enojona, tú vas a vivir la vida de una persona egoísta y enojona. If you are lazy, you will reap the fruit of laziness. Si tú eres vago, vas a cosechar el fruto de ser vago. A farmer who doesn't work his field is hungry, Alguien que no está trabajando en su campo pasa hambre. right? ¿Están de acuerdo? So the law of sowing and reaping is part of what Peter's trying to talk to us about in this passage. Así es de que esa ley de la siembra y la cosecha es de lo que nos está tratando de hablar en este pasaje. That we all have the responsibility of being that farmer, Todos tenemos esa responsabilidad de ser ese granjero and therefore what we sow is what we reap. y entonces por eso lo que plantamos vamos a cosechar. So if you're not happy with what you're reaping, Así es de que si tú no estás feliz con tu cosecha, you might want to consider what you're sowing. quizá tienes que pensar en qué has estado plantando. Because it's not magic. Porque no sale por magia. This is a law Esta es una ley that actually works que funciona every time. cada vez. It's like gravity. Es como la ley de la gravedad. If you follow the laws of sowing and reaping, Si tú sigues las leyes de la siembra y la cosecha, all right, let me restate that. de otra manera, As you follow the laws of sowing and reaping, mientras tú vas y sigues la ley de la planta y la cosecha, whether you do it well or poor, ya sea que lo hagas de buen modo o de mal modo, you will experience the results of your sowing. tú vas a experimentar los resultados de lo que plantaste. And so again, consider, if you're not happy with your reaping, Así es de que nuevamente considera, si no estás feliz con lo que has cosechado, then you might want to consider what you're sowing. entonces tienes que pensar en qué has estado plantando. And what Peter is trying to tell us Y lo que nos está tratando de decir Pedro is that we should make every effort to confirm our calling and election as God's children. es que nosotros debemos de poner todo esfuerzo a lo que Dios nos llamó y a lo que nos escogió. And he's given us the ingredients and the instructions on how to do this, Y Dios ya hasta nos dio los ingredientes y las instrucciones de cómo hacer esto. plus the very promise of God Y también las promesas que nos da, that he will help us. que Él nos va a ayudar. So he's not just a good instructor, Así es de que Dios no solamente es un gran maestro, he's actually working with us to accomplish these things. Él es un compañero que trabaja con nosotros para que podamos lograr estas cosas. And all of this is a process Y todo esto es un proceso, that's intended to bring you to a purpose. el cual está ahí para un propósito. You see, we are all created in God for a purpose. Nosotros todos fuimos creados en Dios por un propósito. And we'll talk more about that in 2 weeks. Y después vamos a hablar un poquito más de eso, But let's cover a couple reminders of some things we've talked about in the past. pero real quick. hay que cubrir unas cosas sobre que hemos repasado anteriormente. How do you hit a target? ¿Cómo tú le atinas a ese punto, You have to focus on it. al blanco? Tú tienes que enfocarte en el blanco. But anybody who's ever tried archery, Y cualquier persona que ha tratado la arquería, like everything else we've talked about, como todas las cosas que hemos discutido, that it's not just as easy as pointing it in a direction. no es tan fácil como simplemente apuntarlo en la dirección. That you really have to practice to get good. Tienes que practicar para poder ser bueno. And so if you don't practice, Así es de que si no practicas, you won't hit the mark, no vas a poder atinarle. right? But like we talked about last week, Pero como hablamos la semana pasada, what we're tempted to do lo que nosotros somos tentados is that we're tempted to live life by having, lots of different things that we're shooting at. se nos tienta a tener diferentes blancos. Like, I want to be successful in my career, Yo quiero ser exitoso en mi carrera, so I'm running after that. así es de que persigo eso. And then my wife reminds me that I've got responsibilities in the house with the kids. Y después me recuerda a mi esposa que tengo responsabilidades en la casa con los niños. Oh yeah, and there's that. I got da. Entonces me acelero para tratar de hacer eso. Oh, then I go to church, Y después voy a la iglesia. and the pastor reminds me I have responsibilities and things I should be doing at the church.
Y el pastor me recuerda que tengo responsabilidades y cosas que tengo que hacer en la iglesia. and reminds me that I should be reading my Bible every day. Y me recuerda que tengo que estar leyendo mi Biblia diariamente. And so I wake up every morning like, Así es de que me despierto cada día alterado. how am I supposed to actually do all this? ¿Cómo se supone que voy a poder atinarle a todos estos blancos? And I know Y yo sé that most of the people in this world live that way. que la mayoría de la gente en este mundo vive así. And it's very sad to me. Y es muy triste. And yes, I struggle with it too. Y sí, yo a veces tengo problemas con eso. But this is not the way God wants us to live. Pero Dios no quiere que vivamos de esta manera. Applying what we've read today Aplicando lo que leímos hoy and what we've talked about the last 2 weeks, y sobre lo que hemos estado hablando las últimas 2 semanas, the way to fix this problem de la manera que nosotros corregimos este problema, is to have your arrow pointed at only one thing, es que solamente te enfoques en una cosa. and that's Jesus. Y esa cosa es Jesucristo. Right? We talked about last time in Hebrews 12. Hablamos sobre esto en Hebreos 12, Fix your eyes on Jesus, who is the author and finisher of your faith. que enfoques tu mirada en Cristo, quien Él empieza y termina tu fe. You see, we should see everything in life through his eyes. Nosotros debemos de ver todo en la vida desde su punto de vista. That's the divine nature that Peter's talking about. Esa es la naturaleza divina a la que se refiere Pedro. That's the born again life. Esa es la vida de aquellos que volvimos a nacer. That we no longer live like this. Ya no vivimos de esta manera. This is how the world lives. De esta manera vive el mundo. Trying to get everything, control and do this and do that, but they don't have a single thing that aligns everything else to one purpose. Tratamos de lograr esto y todo y tenemos diferentes enfoques, pero no tienen algo que traiga un buen enfoque a todo. And as Christians, Y como cristianos, Christ followers, seguidores de Cristo, we are supposed to have one thing that transcends everything. se supone que debemos de tener una cosa que transciende lo demás. And if we have that one thing or that one person, Y si tenemos esa cosa, en verdad esa una persona, then he will instruct us and guide us in everything else. entonces Él nos va a instruir y a guiar en todo lo demás. Seek first the kingdom of God and his righteousness, Busca primero el reino de Dios y su justicia, and all these things will be added unto you. y todo lo demás será añadido. You try to get all the things, Si tú tratas de buscar primero todas las cosas, and Jesus too, y además también a Jesucristo, not going to happen. no va a pasar. So, how does that happen? Así es de que, ¿cómo podemos lograr esto? By making every effort. A poner todo el esfuerzo. No, give you one other, then we hit the target, but I'm going to give you one other quick thing, and then we're done, I promise. Entonces sí, ya logramos atinarle. Ahora les doy una cosa más. Okay. Vim. BIM. Everybody say Vim. BIM. Bien. Okay. Yeah, so this stands for Y esto significa vision, nuestra visión, intention, nuestra intención and mechanism. y el mecanismo. The words were close enough in Spanish that I didn't feel like I needed to change them. Y sí, coincidió que las palabras son muy cercanas en el español. So, Vim. Vision, intention, mechanism. Entonces el mecanismo de intención y de visión. So, God is trying to give us a picture of the life that he wants us to live. Dios nos trata de dar la imagen de la vida que Él quiere que vivamos. Over and over, the Bible writers, especially the New Testament apostles, Y una y otra vez los escritores de la Biblia, y en especial los del Nuevo Testamento, paint a picture for us of what our life as a disciple of Christ is supposed to look like. nos describen una imagen de cómo se debe de ver nuestra vida como seguidores de Cristo. Our job is to make that vision our own. Nuestra tarea es hacer esa nuestra visión, It's like when you decided what career you were going to have. como cuando decidiste qué carrera vas a tener, Whether conscious or unconscious, ya sea conscientemente o you had inconscientemente. a picture of yourself doing the thing that you were going to go to school for. Tú tenías una visión haciendo la cosa por la cual ibas a ir a educarte. Right? Am I right? Esto es también. You can imagine yourself doing the thing that you were going to study for. Tú podías imaginarte haciendo la cosa por la cual ibas a estudiar. Because you saw it in your mind's eye, and that's why you wanted to do it. Porque tú lo viste en tu mente y por eso que quisiste hacerlo. So you had the vision, Tuviste esa visión and then you created the intention. y luego creaste esa intención.
The intention is simply your choice. Esa intención es simplemente esa decisión que hiciste. It's not a wish, No es un deseo, it's not a hope, no es una esperanza, it's a choice. es una decisión. It's an intention, a thought that translates into action. Una intención, un pensamiento que se traduce en acción. And as we've been discussing, your action was to go to school, Y como hemos discutido, tu acción era de ir a la escuela. right? And so your intention went from choice to an action, which was to go to school. Así es de que tu intención fue la acción de ir a la escuela. And so each of us has mechanisms that we need to employ in our lives to accomplish what God wants. Entonces, de esa manera, nosotros recibimos el mecanismo para poder utilizar y hacer realidad esa visión. And the mechanisms were the things that we've discussed today. Y esos mecanismos fueron lo que discutimos hoy. But perhaps more practically, Pero quizás más prácticamente, the one thing that I want to recommend more than anything else la cosa que quiero recomendar más que nada is that if you're not having your daily Bible reading, that you get back to doing it. es que si tú no estás leyendo diariamente tu Biblia, que empieces a hacerlo. If we don't start everything with the Word of God, Si no comenzamos diariamente con la palabra de Dios, then we will not have what we need to have this life. entonces no vamos a poseer esas herramientas para poder vivir esa vida. For Jesus told us, Porque Jesucristo nos dijo, man shall not live by bread alone, no solo de pan vivirá el hombre. but by what? ¿Pero por qué? Every word that proceeds from the mouth of God. Toda palabra que sale de la boca de Dios. And so, more than anything else Así es de que más que cualquier otra cosa, in all the world, en todo el mundo, and I know this is easy for a preacher to say, y yo sé que sí, se siente fácil que lo diga el predicador, but I believe this with all my heart. pero yo creo esto con todo mi corazón. The most important thing we need for every area of life La cosa más importante que necesitamos para cualquier área de nuestra vida is the Word of God. es la palabra de Dios. Because God will teach us how to live every area of our life successfully. Porque Dios nos va a enseñar cómo ser exitosos en cualquier área de nuestra vida. That's what He wants for us. Eso es lo que Él quiere para nosotros. That's what He wants for His children. Eso es lo que quiere para sus hijos. Because as a great king Porque como un gran rey over His broad kingdom, sobre su reino extenso, He wants to raise up princes and princesses Él quiere levantar estos príncipes y princesas who know how to live life well que saben vivir una vida buena and can help Him rule over His kingdom. y Amen? pueden ayudarle a reinar en ese reino. Amén. Do you want to help God rule over His kingdom? ¿Quieres ayudarle a Dios a reinar en su reino? Well, we need to learn how to rule over our kingdom first, Entonces necesitamos aprender cómo reinar en nuestro reino and primero que then nada. join with Him in reigning over His kingdom. Y después lo podemos ayudar a acompañar a reinar en su reino. And when we do that, Y cuando hacemos esto, then that day will come entonces va a llegar ese día, when we receive that rich welcome when we get to heaven. cuando nosotros recibimos esa gran bienvenida cuando lleguemos al cielo. How many of you want that? ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Yeah. Amen. All right, let's Amen. stand up. We'll sing our closing song. Y pongámonos de pie para cantar y concluir.